invitación, muchísimas gracias a todos los presentes por estar aquí y permitirme hablar de un tema que realmente me tiene muy, digamos, entusiasmada y que es parte de mi tesis doctoral titulada Legado clásico en cronistas y evangelizadores del siglo XVI americano, que terminé recientemente en el mes de febrero. En esta ocasión quisiera hablarle en particular de una temática que traté durante el desarrollo de mi tesis, que tiene que ver con la influencia de Virgilio y principalmente de la Eneida en distintos pasajes de las crónicas americanas del siglo XVI. Voy a traer a colación algunos ejemplos, pero antes me gustaría un poquito explicar en qué consiste este tema del legado clásico del que voy a hablar. Yo reconozco que antes de comenzar mi programa de doctorado no tenía mucha idea en qué consistía este tema del legado. Pensé que es algo que está tan presente en nuestra sociedad actual, pero no lo tenía claro. Y podemos resumir en palabras simples que el legado de la antigüedad trata de aquellos elementos del mundo clásico, tanto de griegos como de los romanos, que pasan a la posteridad, que pasan a etapas históricas posteriores. Pero esto no es solamente un pasar, sino que hay un trabajo que es el de reinterpretar, recrear, imaginar cómo fue este pasado de griegos y romanos, pasado clásico digno de imitarse, y qué elementos, digamos, son los que hasta hoy en día tenemos presentes. Cómo nos imaginamos incluso el mundo de la antigüedad. Y bueno, podemos traer ejemplos muy sencillos, como que desde que comenzó la Copa del Mundo, lo he escuchado en reiteradas ocasiones, como algunos comentaristas deportivos se refieren a la roja como los gladiadores, ¿no? Que lo van a dejar todo en la cancha, les falta decir que lo van a dejar todo en la arena. Y si están estos elementos también del mundo antiguo, cosas tan sencillas como esas, ¿no? Desde cosas un poquito más complejas, que tienen que ver con la interpretación, por ejemplo, que se hace del pasado clásico, de la idea de cómo ellos veían su arte. El mismo tema, por ejemplo, de las Cariátides o otros monumentos de la Acrópolis de Atenas, que muchos antes de estudiar no pensamos, que me pasaba de niña, yo imaginaba que todo era de un blanco impoluto, de un mármol, así ya sin pizca de color. Y todos sabemos que los griegos eran unos grandes fanáticos del color y de los colores chillones y de colocar, digamos, sus monumentos con mucha viveza y gran expresión. Solo y con el paso del tiempo, lo que nos llega a nosotros es este mármol perfecto, impoluto, que nos da esta idea de claridad, que de esa manera se fue traspasando también al Renacimiento. Y que, bueno, voy a citar un ejemplo que están sufriendo hoy en día los arqueólogos que están trabajando en un proyecto de la Universidad de Cambridge, que a cargo de un famoso, digamos, historiador que se llama Colin Renfrew, Venezuela, profesora, y ellos están en estos minutos excavando en las Cícladas. Y el principal, digamos, material arqueológico que encuentran allí son unas muñequitas. Ellos le llaman así, las muñecas de la Cíclada, porque es todo lo que han podido encontrar hasta el momento. Bueno, como parte de este mundo mediterráneo, estas muñecas también estaban llenas de coloridos. Pero ¿qué nos llegan a nosotros? Unas piezas de mármol o piedra blanca, totalmente blanca. Y hay algunos casos donde los arqueólogos han podido encontrar algunas pequeñas piezas que dan idea del color, de cómo, digamos, eran realmente en la antigüedad. Pero ¿qué ha pasado? Que, como todos sabemos, funciona toda una mafia de cazafortunas, de cazatesoros, que venden piezas arqueológicas en el mercado negro. Y estos cazafortunas, para dar gusto a las grandes, digamos, magnates que coleccionan este arte del mercado negro, le han ido raspando el color a las pequeñas muñequitas y las venden, digamos, totalmente blancas, que es como lo quieren recibir, digamos, estos comerciantes del arte del mercado negro, causando un grave daño arqueológico y una tremenda desesperación en el equipo de excavación de la Universidad de Cambridge,
que ahora tiene menos elementos para saber realmente cómo eran aquellas piezas de la antigüedad. A eso me refiero, que muchas veces este tema del legado clásico puede ser sumamente amplio, porque tiene que ver de cómo nosotros interpretamos esa realidad del mundo clásico. Interpretamos, reinterpretamos, imaginamos cómo llega hasta nosotros y qué uso le damos. Que eso fue uno de los elementos que llamó mucho mi atención para trabajar el tema de las crónicas americanas. Ahora, el tema del legado clásico, también llamada tradición clásica, se viene estudiando ya de hace un largo tiempo. Uno de los estudios destacados al respecto es el de Gilbert Highgate, la tradición clásica de 1950. Él acuña el término que se va a hacer popular posteriormente en un libro editado originalmente en inglés y que tiene una serie de reediciones. Él revisa la tradición clásica desde el ámbito de la filología y pone en relieve las obras desde la Edad Media hasta la época contemporánea, sobre todo literatura inglesa, y de cómo está siendo influida por las tradiciones de griegos y romanos. También dedica una parte de su libro a hablar sobre Alonso de Ercilla y la Araucana, que es un caso emblemático de nuestra literatura hispanoamericana. Aunque sí se le critica que no le da la suficiente atención al legado clásico en España. Y para un poco, la crítica viene de otra gran intelectual argentina, Rosalía de Marquiel, que en su libro La tradición clásica en España critica a Highgate estos defectos y destaca mucho más el poema de Ercilla, la Araucana, como un gran ejemplo de la literatura mundial y un gran uso, y destaca el gran uso de la tradición clásica que realiza Ercilla. Bueno, esos son algunos estudios iniciales. De allí ha surgido una serie de estudios tremendamente interesantes sobre el mundo clásico. Lo último a destacar es una gran obra enciclopédica del 2010 de Anthony Grafton, que es The Classical Tradition, de la editorial de Oxford, y que realmente es un trabajo de compilación genial sobre cómo se han ido usando determinados tópicos de la literatura clásica y en la actualidad. Para el caso de la tradición clásica en América, como bien señala la profesora Marcela Cubillos, ha habido un gran desarrollo y se está iniciando un gran desarrollo en países como México, Argentina y Perú. En Perú se están realizando unos trabajos muy interesantes sobre tradición clásica, utilizando figuras tan importantes como el indio Garcilaso de la Vega, que para ellos es una figura central. Y en esto destaca el profesor Teodoro Jampe Martínez, de la Universidad Católica de Lima, que con su equipo están organizando un gran trabajo y están compilando obras de la tradición, una obra muy interesante, la tradición clásica en el Perú virreinal. Por ahí que a lo mejor aquí en Chile haría falta así, una compilación, ¿no?, de la tradición clásica, mejor en la Capitanía General de Chile o algo así. Bueno, la cosa es que se están trabajando estos temas. Salió una obra muy interesante en inglés, de un poquito ya a lo mejor antigua, del año 94, que se llama The Classical Tradition and the Americas. Y es una obra dirigida por dos alemanes, Reinhold y Hasse, que compilan una serie de estudios de especialistas, antropólogos, filólogos, historiadores, tanto americanos como europeos, que hablan de distintas temáticas del mundo clásico americano. Y allí hay temas dedicados a la geografía de Ptolomeo y su influencia en los descubrimientos, otros dedicados al estudio de las Amazonas, por ejemplo. Hay otros que se dedican a analizar la influencia del mismo Plinio en el tema de las historias naturales en América, y así un sinfín de estudios. Lamentablemente, aunque es un compilado muy interesante de artículos altamente especializados, solamente realizaron un volumen. Tenían proyectado un segundo volumen y no encontraron, digamos, el financiamiento suficiente para llevarlo a cabo, lo que es una pena porque hasta el momento es uno de los grandes aportes a la tradición clásica americana. Eso un poco, digamos, han habido más autores norteamericanos, ingleses, que han dedicado su tiempo al tema de América. Otros autores también
también se han detenido a pensar. Hay una autora muy interesante que es Sabine McCormack, lamentablemente tempranamente fallecida porque puede haber hecho muchísimo más, que ella le interesa mucho la temática de también la influencia del legado clásico de los conquistadores. Y ella titula, hay un artículo hermoso que dice Conversations Across Time and Space. O sea, ella dice que hay una conversación continua de la antigüedad con el tiempo y el espacio actual, y que el legado clásico para la conquista de América, para el siglo XVI, es muy amplio de estudiar y que es muy complicado, digamos, hacer una generalización de todos los usos que se hicieron de la antigüedad. En ese espíritu, digamos, yo me imbuí en una temática que tenía que ver con el legado clásico, ¿no es cierto?, en cronistas y evangelizadores de este siglo XVI americano. Y lo que les quería comentar, digamos, en esta ocasión, era un poco la influencia que podemos encontrar de Virgilio y sobre todo de su obra cumbre, la Eneida. Si recordamos un poquito, la trayectoria de Virgilio es muy importante, ¿cierto?, en la época imperial. Él es un gran escritor, poeta protegido del emperador Augusto, un hombre que está, ¿no es cierto?, imbuido en el mundo intelectual de la Roma de su época, es amigo de Horacio, ¿no es cierto?, ya escribe su Eneida en una plenitud de su vida, ya hacia los 40 años, en un trabajo que le toma unos 11 años. Lamentablemente, ¿no es cierto?, lo alcanza la muerte, por lo que deja su obra relativamente inconclusa, lo que le preocupa tremendamente, por lo que le pide a sus amigos que, llegado el momento, ¿no es cierto?, a su muerte, se destruya su Eneida, cosa que es, digamos, impedido, hecho que aparece en Auleogelio, en Plinio, en Macrobio y en otros textos. Es también una obra importante porque es una obra dedicada al engrandecimiento del imperio. Virgilio en su Eneida nos está hablando de un héroe mitológico que entronca a Octavio prácticamente, ¿cierto?, con toda la riqueza de la mitología griega y con un pasado mítico tan importante para justificar esta etapa. Él utiliza fuentes legendarias, modelos épicos que vienen del mundo griego. Homero está muy presente en cada una, digamos, en el desarrollo de su poética, y es tremendamente importante este punto si recordamos que los romanos, al fin y al cabo, son los primeros que van a interpretar y utilizar el legado de la antigüedad, de la Grecia clásica, y en ese aspecto Virgilio es muy importante. Se convierte también en un modelo de la epopeya heroica, cuando nos cuenta las aventuras, ¿no es cierto?, de Eneas, hijo de Venus y Anquises, que tras la destrucción de Troya comienza su peregrinar y el vaticinio de esta tierra prometida que va a ser, ¿no es cierto?, la península itálica, y todos los avatares que va pasando a lo largo de su viaje y las distintas, digamos, aventuras. Es un libro apasionante, habría mucho que decir y se ha investigado muchísimo al respecto de la Eneida de Virgilio, pero uno de los temas que más me llamó la atención, digamos, fue el uso de la idea del infierno, ¿cierto? Eneas hace su viaje al infierno, ¿cierto?, va a buscar a su padre Anquises. Está muy bien relatado el inframundo, la presencia del cancerbero, todo lo que él va encontrando en el infierno, y eso nos recuerda ya a algo importante, nos recuerda a la Divina Comedia de Dante. Ya en el Renacimiento vemos el uso que se hace de la Eneida de Virgilio para recrear otra obra maestra, y en el sentido de digna de ser, digamos, imitada, clásica, como es la Divina Comedia. Y desde allí los hombres del Renacimiento van tomando distintos elementos de este mundo clásico a través de la Divina Comedia o directamente en la Eneida, obra ya conocida, para construir, para que la misma Iglesia Católica también construya su idea de infierno y purgatorio. Esa idea la podemos encontrar muy bien desarrollada en la introducción a la Eneida de la edición Gredos del 92.
Vicente Cristóbal. Trabaja el tema de cómo la Iglesia Católica va a ir tomando aquellos elementos de belleza de la antigüedad para adaptarlos también a sus propios intereses y a modelar una idea de lo que debería ser el infierno. Y que mejor también en este sentido que Dante, que incluso coloca al poeta, ¿cierto? Coloca a Virgilio en el infierno y el pobre debe quedarse ahí porque no ha vivido lo suficiente como para haber conocido al Mesías, ¿no es cierto?, al Salvador, que podría haberlo sacado de esa situación. ¿No? Otro tema, digamos, interesante. Ahora, ciertamente la Eneida no es la única obra conocida de Virgilio que se utiliza bastante, sino que también encontramos bastantes referencias y usos de la antigüedad en las geórgicas, que es una obra donde él va a contar un poco la vida del campo, los ciclos, las estaciones, y las bucólicas, que son sus odas pastoriles. En las geórgicas también encuentran una gran influencia de Hesiodo y sus famosos los trabajos y los días, que si alguno no ha leído lo recomiendo plenamente, porque parece que estuviéramos leyendo a un autor de nuestro siglo. Es una maravilla de obra. Cabe destacar que durante la conquista, ¿cierto? Los conquistadores, aventureros, estos hombres que se lanzan, que vienen al mundo desconocido para ellos, como se les quiera llamar, vienen imbuidos de algunos ideales del Renacimiento, aunque se diga que en España esto es un poco tardío. Sin embargo, Roma constituye un referente de autoridad, sobre todo Roma con la idea del imperio, y que el mismo Carlos V y Felipe II están utilizando estos elementos para validarse ellos mismos, como los nuevos Césares. Y por lo tanto está la idea de que España, en el siglo XVI, es otra nueva Roma, y eso es lo que lo prestigia. Entonces, con esta idea, muchos conquistadores vienen también, y una manera de enaltecerse a ellos mismos y de validarse es utilizar este pasado clásico. Un ejemplo interesante lo vemos, bueno, en lo que haya sido ya bastante trabajado, que es el tema de la Araucana, de Alonso de Ercilla. Hay menciones a dioses de la mitología greco-romana, Marte está muy presente, hay otros ideales de lucha, de vencer. Hay un caso también, bueno, dice Ercilla que en Arauco, ¿no es cierto?, domina el iracundo Marte y trata de ver las fraguas de Vulcano, digamos, ¿dónde va? Porque cuando habla del enfrentamiento que se da entre españoles y araucanos, dice Ercilla, arrójanse con furia, no dudando, en las agudas armas por juntarse, y con las duras puntas van tentando, los partos por do más pueden dañarse. Cual los cíclopes suelen martillando, en las vulcanas yunques fatigarse. Así martillan, baten y cercenan, y las cavernas cóncavas atruenan. Entonces, en este episodio es fácilmente identificable, por ejemplo, el libro octavo de la Eneida, donde se describe la morada del Vulcano, y dice Virgilio: a la vera de un flanco de Sicilia, junto a la Eolia Lipari, se alza una isla del mar Eniesta en farellones humeantes. Resuena atronadora debajo de una caverna, y los antros del Etna que socavan las fraguas de los cíclopes. A los potentes golpes el eco de los yunques devuelve su gemido. Chirría en las cavernas la masa del metal de los cálibres. Está haciendo, desenjadea la llama en las hornazas. Allí mora Vulcano. De alguna manera hay una relación que uno puede encontrar. Vicente Cristóbal, el autor de la introducción de la Eneida de la edición del 92, también señala un episodio que tiene que ver que la fiesta organizada por Caupolicán comprende, dice él, entre sus actividades una serie de competiciones deportivas que tienen como modelo los juegos del libro quinto de la Eneida, celebrados en memoria de Anquises. Caupolicán establece premio para los grandes ganadores exactamente igual que lo había hecho Eneas. Y como pormenor curioso,
de virgiliana ascendencia, se hace notar cómo uno de los participantes en las pruebas sufre un accidente similar a la caída de Niso, resbalando en la sangre de los sacrificios. Pero el poeta español varía en cuanto a la causa de la caída. El campeón araucano tropieza en un agujero en el suelo. También hay bastantes referencias a Dido. Hay todo un estudio, Rosalía de Malquier también ha estudiado el tema de la influencia de Dido, ¿cierto?, en la literatura posterior. Y está presente porque Dido también es comparada con las mujeres araucanas y así como también otros personajes históricos romanos, matronas destacadas como Lucrecia, también están presentes. Y Dido es un caso singular por una cosa, cuando se menciona, ustedes saben, Dido, la reina de Cartago, de alguna manera también Virgilio quiere reflejar allí el conflicto constante de Roma con Cartago. También aparece en esta enemistad y odio que finalmente separa a Dido de Eneas. Otros casos interesantes que encontré tienen que ver con la obra de dos evangelizadores. Uno de ellos es Jerónimo de Mendieta en su historia eclesiástica indiana, yo creo que es bien conocida para todos, una obra de fácil acceso, muy interesante, que ha sido muy destacada por sus influencias milenaristas, sus toques medievales, pero que también utiliza el mundo clásico. Y recurre a los ejemplos, sobre todo cuando trata de explicar un poco esta como visión del mundo de los nativos, del mundo indígena americano, y trata de entender la idea del cielo y del infierno. Y dice en su obra: y así lo primero conformaban con los gentiles antiguos, que a las ánimas de buenos y malos hacían moradores del infierno, como lo cuenta Virgilio en sus Eneidos, escribiendo la bajada de Eneas a aquel lugar. Y continúa la comparación en torno a la medida de los castigos, según la magnitud del pecado, que es un punto de acuerdo que encuentra Mendieta entre los naturales de las Indias y los antiguos griegos. Y dice que en realidad los indígenas tienen una idea de este mundo de más allá muy similar a lo que describió Virgilio en su Eneida. Y dice que allí se refiere a la diversidad de tormentos que vio Eneas, ¿no es cierto? Y va explicando él que, digamos, estas cosas también están presentes en el mundo de los indígenas. Y que también la medida del pecado, según la magnitud del pecado, dice él, será la manera de las llagas. O sea que hay elementos que permiten decir que... y esto trata de decir en el fondo que los indígenas son aptos para la conversión, porque muchos de esos elementos de su cosmovisión permiten que ellos entiendan el mensaje evangélico. Y eso, en el fondo, es lo que trata de probar. Más menciones en la obra de Mendieta, al libro sexto de la Eneida, que trata del descenso al reino infernal que hace Eneas en busca de su padre. En esta aventura, ¿no es cierto?, se menciona el impío Tártaro, y lo dice Mendieta, donde los malos sufren su castigo. Y eso, digamos, dice, allí evitan en lo que en vida aborrecieron a sus hermanos, o herieron a su padre, o vendieron el interés de su cliente. Dice, lo que numerosísima muchedumbre dormían sobre riquezas atesoradas para ellos solos, sin dar una parte a los suyos. Los que perdieron la vida por adúltero, los que promovieron impías guerras, o no temieron hacer traición a sus señores. Todos estos, encerrados allí, aguardan su castigo. En otro aspecto, reconoce que nahuas y otomíes tenían sus propias creencias sobre la vida y la muerte. Cuando los que morían de enfermedad, decía Mendieta, un perro bermejo los hacía pasar un río muy ancho, donde quedaban para siempre, que alude, dice el religioso, a la de la laguna Estigia y al cancerbero de nuestros antiguos gentiles. Se constata entonces cómo relaciona esto fácilmente con la laguna Estigia y el cancerbero de la mitología clásica, y lo que se aprecia, por supuesto, en la obra de Virgilio, donde se encuentran referencias que Mendieta conocía, como el libro sexto. Entonces, a través del uso de esta antigüedad de la mitología clásica, del uso de la Eneida de Virgilio,
Mendieta trata de descubrir en los naturales valores religiosos que conecten con la religiosidad de la época y con lo mejor de la moral de los paganos clásicos, ¿no? Como en el caso de Aristóteles o Virgilio, que son figuras tremendamente admiradas. José de Acosta, en la historia natural y moral de las Indias, que espero que tengamos ocasión de profundizar en la próxima charla, es realmente interesantísimo porque es un intelectual de un gran conocimiento del mundo clásico y trata sobre los distintos aspectos de la naturaleza americana, utilizando como ejemplo al naturalista del siglo I, Pliny. Y utiliza también, siempre se está preguntando por el tema de las zonas tórridas y trata de ver qué se dice sobre la zona tórrida, sobre la idea, ¿cierto?, de que no se puede cruzar el mar porque hay una zona donde el sol pega tan fuerte que es imposible la vida. Entonces, para eso él también busca alguna respuesta, revisa, hace antecedentes, qué es lo que dicen los clásicos al respecto. Y cita una parte del capítulo 10 de las Geórgicas, lo cita él en su edición de 1590, dice: rodean 5 cintas todo el cielo, de estas una, con sol perpetuo ardiente, tiene de quemazón bermejo el suelo. De lo que deduce, ¿no es cierto?, que también para Virgilio estaba la zona tórrida y estaba la idea de la imposibilidad de cruzarla. Y también utiliza otro pasaje en la Eneida: oyólo si hay alguno que allá habite, donde se tiende a la región más larga, que en medio de las 4 el sol derrite. Y dice, bueno, estos son los antecedentes para decir que efectivamente personas como Virgilio, pero también Aristóteles, porque él dice una parte, yo me río de Aristóteles, dice, o sea, me río de Aristóteles por pensar lo que pensó, aunque en el fondo lo admira mucho, pero se ríe de él porque el valor de la experiencia le ha demostrado que en algunos aspectos los clásicos estaban equivocados. Utiliza también, por supuesto, otros autores y como buen religioso también intenta ver lo mejor de la religiosidad, las mejores cualidades de los nativos para aceptar la conversión y también ellos comunicar al resto del mundo conocido, ¿no? Comunicar a Europa a través de sus crónicas que estos nativos tienen en mucho parecido a los admirados griegos y romanos de la antigüedad y que por lo tanto son aptos para el proceso de conversión que llevan a cabo. Esta es una de las tantas finalidades que se le da a la utilización de los clásicos de las crónicas y que quería compartir con ustedes en esta ocasión. Yo lo voy a dejar hasta aquí, no sé si tienen algunas preguntas, dudas o comentarios para poder seguir hablando del tema. Gracias. No sé si hay alguna consulta de algún tema en particular. ¿Sí? Profesora, excelente exposición, muchas gracias. Me viene una reflexión con lo que se hablaba, lo que hablaron los dos profesores al principio sobre el tema de la tradición clásica, de que a veces, y bueno, ya fue recogida por los romanos, después también en época medieval, después en el Renacimiento, el neoclasicismo, y como que en el siglo XIX, de vez en cuando se pone de moda. Y en el tiempo contemporáneo en el que estamos nosotros viviendo, en esta época, pareciera que esa moda ya se alejó. No está en boga del conocimiento académico, al menos aquí en Chile se ha traducido en una reducción del tema de la filología, del tema, lo sabrá el profesor Gómez, cada vez menos cursos de griego, de latín. En términos educativos se ha reducido a séptimo básico el tema del legado clásico y cada vez, de alguna manera, se reduce ese campo de estudio y se financia cada vez menos. ¿Hay una posibilidad de que los clásicos nuevamente, y esa pregunta es para ustedes, se pongan de moda en ese sentido? Que resurja nuevamente y ahora que viene Europa, quizás cómo anda la cosa por allá.
Bueno, muchas gracias por tu reflexión. Ciertamente nuestro campo hoy por hoy no es lo más popular que hay. Todo el mundo nos pregunta por qué eligieron esta área, por qué te gustó historia si pudiste haber estudiado derecho, ¿no? Es lo típico que a lo mejor todos pasamos. Pero yo tengo la secreta esperanza que sí, la tradición clásica o la idea del estudio de la antigüedad pueda resurgir. Y también depende un poquito de un trabajo constante y sacrificado que vamos a tener que hacer todos nosotros, o todos los que estemos interesados, y tratar de ver de qué manera podemos nosotros también colocar de moda esta antigüedad y luchar para que podamos ser reconocidos. El tema es tremendamente complicado y yo les voy a contar una anécdota personal. Yo estuve haciendo un trabajo para una editorial, justamente el manual del séptimo básico del legado clásico. Y bueno, estuvimos preparando el material para participar en la licitación de los libros del Ministerio de Educación. Yo, digamos, como autora del legado clásico para el séptimo básico. Y hay una situación ya tan triste que uno tiene que llegar a discutir con el editor sobre si poner o no poner las guerras púnicas, por ejemplo. Me decía mi editor, yo con todo el respeto que tengo también a ese profesional, me decía, pero ¿para qué vamos a poner las guerras púnicas? Muy complicado para los niños de séptimo básico. Pero decía, pero mire, es que si no ponemos las guerras púnicas, no se entiende por qué Roma se expandió. O sea, por qué Roma llegó a ser tan importante en este concepto del mundo occidental. Si no empezamos por explicar al menos en 2 líneas a los niños de qué se trataba esto. Y es cierto que deprime un poco ver cómo cada día nuestra área está verdad. Pero hay que tratar de moverse. Yo creo que es un desafío que tenemos de aquí para adelante en tratar de mostrar que la antigüedad clásica puede estar más vigente que nunca. Ahora, se están haciendo algunos estudios bastante entretenidos, yo creo que en eso los filólogos llevan mucha ventaja. Pero hay estudios incluso que tratan de ver temas del mundo actual. Por ejemplo, hay estudios que hablan sobre palabras latinas que son de uso coloquial o de uso común en la actualidad. Otros se están dedicando también a ver la influencia del legado clásico en temas de películas, de series. Yo creo que también hay que atreverse y actualizarse con distintos temas originales, temas entre comillas más locos, donde podemos encontrar también ideas de la antigüedad y comunicarle al mundo, digamos, comunicarle a la sociedad que lo que nosotros hacemos también puede ser importante y también puede ser un elemento para interpretar nuestra sociedad actual. Realmente importante. ¿Alguna otra consulta? Sí, en realidad yo reafirmo lo que expresó acá el alumno, en el sentido de que hasta las autoridades universitarias, no digo de esta casa de estudios, sino que por ejemplo en el consorcio Laureate University se suprimió la enseñanza de la historia de Grecia y de Roma, y lo que pudo luchar el colega que está a cargo de la sección de historia fue defender la cultura clásica. Entonces quedó esa cátedra de cultura clásica que esperamos nosotros compartir con él en la Universidad de Viña del Mar. Entonces ya llega a ese punto, que Grecia está además, Roma está además, casi decir, hablamos de Egipto, ¿no? Ni mencionarlo. Entonces, no sé, hay un retroceso de todo lo que es el mundo clásico, y sin embargo el mundo clásico está presente. Acá yo he estado desarrollando con mis alumnos filosofía en una serie de tecnolectos latinos. Y ya lo han trabajado otros colegas de la UCA, Hugo Cifuentes y Oscar Quiroga. Entonces, es evidente que los que amamos el mundo clásico tenemos que ir como remando contra la corriente. Remando contra la corriente. Y es una lucha continua. Hugo Cifuentes tuvo que dar este año una gran lucha para mantener el latín en la UCA. Mantener la enseñanza en latín. Y bueno, y con los alumnos hay que ser muy condescendientes, ir explicándoles lento y progresivamente, introduciéndolos en los secretos de la lengua latina, porque les cuesta mucho. Es una lucha constante, profesor, usted tiene toda la razón en su apreciación y qué bueno el esfuerzo que están haciendo por tratar de mantener al menos el tema del latín, del griego,
que es tan importante incluso para entender todas nuestras lenguas actuales y cuánto puede facilitar aprender un nuevo idioma moderno, el conocimiento del griego y del latín. Claro. O sea, es tan valioso, es la llave y no lo estamos cultivando. Quizás estamos en una sociedad, bueno, y ahí ya demasiado el exitismo, la producción, tipo de valores que dejan fuera, digamos, la importancia del mundo clásico, que nos lleva a pensar, sobre todo es un tema, nos lleva a pensar, a reflexionar, a cuestionarnos. Y, sí, complejo. Gracias. ¿Dónde está la influencia, digamos, clásica? ¿Cómo esa influencia replica en las obras de Ercilla, la Araucana? Uno está, lee la lengua y después lee un otro la Araucana y ambas lecturas le parecen tan familiares en los dos temas. Claro, Ercilla venía del punto clásico europeo, que él venía junto con la cohorte de García Gustavo Mendoza, y claro, era un hombre renacentista, un hombre incluido en los ideales del Renacimiento. Pero esos ideales los trajeron también como primero a América, porque era conquistar el mundo, no limitarse a vivir en España, o ir en Italia o Francia, sino que traer y entender el mundo a través de esa reminiscencia clásica. Las aventuras de Diego, las aventuras de José de Valdivia, las aventuras del propio García Gustavo Mendoza y de Ercilla. Así es, profesor, efectivamente. Usted también ha mencionado algo sumamente interesante, que es el bagaje cultural que tenía tras de sí Alonso de Ercilla, ya como miembro de la corte, como parte de la corte del joven rey Felipe II, cuando se va a desposar con María, la reina de Inglaterra en aquel entonces. Les llega, ¿no es cierto?, la noticia de la sublevación en Chile, y claro, como parte de la comitiva de Diego Hurtado de Mendoza, parte también Alonso de Ercilla, un hombre criado en la corte y con acceso, por supuesto, a bibliotecas, a literatura, a un mundo cultural mucho más rico. También va a ser el caso de Gonzalo Fernández de Oviedo, que también era un hombre de corte, era parte de la corte del príncipe Juan, tempranamente fallecido, hijo de los reyes católicos, y va a servir en Italia en distintas ocasiones, por lo que va a estar en contacto con, digamos, la parte más floreciente del Renacimiento. Y eso también, y después ellos van a América y siempre se refleja en las obras que escriben, la forma en que citan a los clásicos, el uso que hacen de esa antigüedad. Y eso también es un antecedente importante. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? Hola. Sí. Una tentativa del Imperio Romano, dices tú. Ah, bueno, tú sabes que hay una idea desde la caída del Imperio Romano que se llama la Translatio Imperii. No sé si la han venido escuchando. Que en el fondo, desde la caída del Imperio Romano en adelante, todos se han sentido herederos del imperio de una u otra forma. Y es lo que experimentó Carlomagno, que se sintió él también heredero de esa tradición y del imperio, y también lo que sintieron los herederos del Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo tanto, la idea de Roma imperial o Roma como imperio que resucita en otro imperio siempre ha estado presente a lo largo de las distintas etapas históricas desde su caída en adelante. Bueno, hasta el día de hoy en ejemplos banales que muchos, incluso para referirse al imperialismo norteamericano, tratan de comparar a Estados Unidos como el nuevo imperio romano. Una vez, hace años ya, cuando estaba de candidato a la presidencia George Bush, hijo, en la primera elección, salió un reportaje donde vinculaban los orígenes de George Bush con Carlomagno. Hasta ahí se
iban sus antepasados. Qué fuertes declaraciones. Para que vean que hasta el momento podemos decir que está todavía aquí, bueno, no sé, quizás mucho aventurar esta idea de la translatio imperi, de ver el imperio en etapas sucesivas. Tengo una consulta más sobre la ponencia en sí mismo, para el caso de la comparación de Silla, Virgilio, y no me recuerdo bien, pero me parece encontrar en el término de la narración épica muchas similitudes que son evidentes por sí, sobre todo los cantos de catálogo. Me refiero cuando se está nombrando este pueblo, este guerrero, qué sé yo, individualizando. También ocurre lo mismo en la araucana, cuando este guerrero tiene tales características, etcétera, etcétera. Aquí entonces hay una conexión que al parecer no podemos explorar, supongo que la tesis doctoral sí la está, en términos de cómo la narración épica también es una copia, no una copia, sino una herencia virgiliana. Si se pudiera profundizar más en ese... Correcto, justamente el tema Virgilio constituye un ejemplo de cómo se debe escribir la épica, y desde ese punto de vista sí está presente también en sus formas, y no es el único presente al momento de construir una narración o una epopeya guerrera, sino que también lo dejamos aparte porque si no ya y mucho más allá está la Farsalia de Lucano, muy presente en toda su obra, en Ercilla y también en otros cronistas de la época, porque en cualquier conflicto entre los mismos conquistadores, todos creen estar viendo allí a César y Pompeyo enfrentándose a la antigüedad como una guerra civil, y la idea de Lucano, la Farsalia de Lucano también está muy presente como modelo de relato épico. Sí, son modelos tal cual, y que estos autores, digamos, tenían gran conocimiento, por lo que comentamos con el profesor, que venían de ambientes donde habían tenido acceso a lo más importante de la literatura de su época. Así que agradezco tu observación. Sí. Eso se da en el caso romano, pero en términos de la épica griega, ¿hay alguna herencia? Porque me parece, bueno... Sí, porque se toman los modelos, el modelo de la Ilíada, está, lo que pasa es que muchas obras pasan a través de los romanos, y eso llega hasta nosotros, pero sí, hay también un uso desde el siglo XVI del caso de Heródoto, que es interesante porque Heródoto se redescubre en el siglo XVI, por lo tanto se empieza desde allí a utilizar, y no era tampoco el más popular en la antigüedad, pero al redescubrirse se potencia, y también, digamos, sus libros, los libros de la historia de Heródoto están presentes, aunque también eso es todo un tema aparte que los filólogos, el profesor sabrá, tienen mucho que decir, que es el tema del redescubrimiento de los textos antiguos, dependiendo qué época. Eso es todo un mundo por explorar, porque pasa algo similar con Tácito y Agrícola, que se descubre tardíamente en el siglo XVI y habría sido un material extraordinario para los conquistadores, porque cuando describe los pueblos bárbaros, ¿no es cierto?, cuando se queja de la decadencia moral de Roma, está pintado para los evangelizadores, no se conocía todavía muy bien y su influencia tarda en llegar. Bueno, pero eso ya es todo un mundo del tema de las traducciones y la conservación de los textos. Y para concluir, quería hacerte, más que una pregunta, una reflexión que creo puede servir para mirar como críticamente el tema un poco más amplio de lo de Virgilio, pero igualmente válido. Esta coincidencia que se dan en los cronistas de servirse de la antigüedad y particularmente de la antigüedad romana, a mí siempre me ha despertado cierto nivel como de desconfianza respecto a por qué lo hacían. Tú muy bien señalas que en parte de los ejemplos que indicaste intentaban encontrar similitudes, incluso hasta paisajísticas, como muy bien describías el caso de este paisaje de Vulcano, o sea, la geografía es hasta similar. ¿Dónde nace mi desconfianza? Nosotros, al mirar el pasado, sabemos críticamente que los cronistas prestan un servicio a una causa, y sus obras
si bien puede parecer duro, pero no nacen solo de una inspiración en las musas, digamos, sino que nacen por una demanda, ¿ya? Yo en particular no conozco el origen de cada una de las obras, me refiero a qué la gatilló, ¿ya? No sé si tú en la investigación que desarrollaste tuviste oportunidad de saber de esto, porque al hablarnos un poquito de esto, tal vez podemos conocer mejor una cuestión que en la realidad actual todavía se da, cómo la literatura, el arte, la poesía legitiman proyectos ideológicos y causas que las hacen normales, ¿ya? Ya que nosotros, por sobre lo bueno y malo, digamos, que vino con la conquista, porque si no se hubiese dado, nosotros mismos no estaríamos, así que, digamos, no sé si todos nos vemos negativamente a nosotros mismos. Es lamentable el modo como se hizo, pero quizás es difícil pensar en otro modo para ese momento. El punto para mí es que siempre me ha llamado la atención esta coincidencia, porque no son solamente estos, tú en la próxima charla vas a hablar de otro, pero son varios que coinciden en ir al mundo clásico y volver, ir al mundo clásico y volver. Yo sé, y lo planteaste, que esto forma parte de la educación que ellos han tenido, entonces son hombres muy cultos, muy eruditos en el conocimiento del mundo clásico. Pero a mí siempre como que no me ha satisfecho eso en entender por qué ese vínculo tan estrecho y de alguna manera hacer sentir al lector que esto que se está haciendo, que es esta conquista no necesariamente muy pacífica, digamos, es legítima. ¿Ya? Respecto a los, llamemos, mandatarios de las obras, los hubos, ¿conoces alguno? Todas nacen espontáneamente, dentro de las que tú dominas, que nos pudieras comentar. Ese es un tema también muy interesante y daría, no sé si más que para un libro, para una telenovela, porque las historias de las crónicas en sí son apasionantes. Nada más decir que la mirada clásica muchas veces es utilizada, esto según la visión de los antropólogos culturales, como una manera de interpretar una realidad desconocida a través de una comparación con algo ya conocido, que es el mundo clásico. A través de esas comparaciones, los europeos pueden, digamos, este mundo nuevo y desconocido les hace un poco más de sentido, digamos, a través de eso. Esa ha sido una de los postulados que se ha dado de por qué el uso tan constante de la antigüedad clásica en las crónicas. Ahora, ciertamente, como bien dice la profesora, la intencionalidad de las crónicas, digamos, es variada y no está inspirada únicamente por las musas, sirve un propósito. Para los conquistadores muchas veces una buena carta al rey o un buen relato puede significar ser confirmado en un cargo, ganar tierra, prestigio, ser considerado en la corte, porque estar lejos de la corte en el siglo XVI era una verdadera tortura para los que querían ascender, ¿cierto? Ascender en su carrera. Y claro, y eso una buena pluma lo puede arreglar. En ese sentido, ¿tú crees que los autores autónomamente piensan en servirse del mundo clásico? ¿No te ha tocado la oportunidad, por ejemplo, de ver en alguna de estas obras la intermediación de, llamémosle, el mecenas, por promover estos temas? ¿O en lo que tú has revisado no lo has visto? Hay distintos casos, dependiendo de las crónicas, hay distintos casos. Hay casos muy evidentes de que se trabaja al servicio de un mecena, como el caso de Francisco López de Gómara, o el mismo caso a lo mejor en parte de Ercilla, que bueno, hace un relato, pero también o el mismo Gonzalo Fernández de Oviedo. Pero hay otros casos donde, sobre todo en el tema de los religiosos, me he encontrado con que muchas veces ellos utilizan el legado clásico para interpretar esta realidad y muchas veces no cuentan con la venia de la corona para sus escritos, o un escrito que originalmente contaba con el auspicio de la corona o se le había dicho que la obra se le iba a publicar, finalmente termina siendo una amenaza para el poder establecido. Y en eso hay un elemento muy importante a considerar en el estudio de las crónicas, que es la diferencia de políticas existentes entre Carlos I, Carlos V y Felipe II. Porque Carlos V permite mucho más el conocimiento del mundo americano y es la época donde escribe Bartolomé de las Casas, un verdadero incendiario, un incendiario.
Cuando Felipe II llegó al poder ya no le publicaron más sus obras. El mismo Jerónimo de Mendieta no pudo ver publicadas sus obras en vida. También son bastante incendiarias y críticas al poder real. Y tuvo que esperar a que García Escalbalceta lo descubriera en el siglo XIX y junto allí otro importante intelectual, Pascual Guayango, exploraran bibliotecas y la obra saliera a la luz. Y ni decir Bernardino de Sahagún, que escribió hasta los 90 años. Y dicen que su obra terminó casi como papeles para envolver especias, porque realmente le quitaron todo tipo de apoyos porque no se quería conocer sobre las antigüedades indígenas, que podía ser como un aliciente para que los nativos volvieran a las antiguas idolatrías. Y son hombres tremendos, hombres críticos, hombres apasionados por su labor. No tan solo están aquellos dirigidos por el poder real, sino que también hay casos de hombres que utilizan el mundo clásico para intentar comprender mejor una realidad y que escriben a pesar de las dificultades que significa para ellos, digamos, publicar, a pesar de las persecuciones, porque en esto, digamos, Felipe II fue bastante estricto y hubo muchos cronistas, incluso los que estuvieron a su servicio, como el caso del médico Francisco Hernández en el siglo XVI, que con el auspicio de la corona comienza a hacer un trabajo magnífico de recopilación de la naturaleza americana y le dice al rey que así realmente él se va a convertir en el gran señor del mundo, no va a necesitar medicinas de ninguna otra parte porque todo lo tiene en sus territorios. Y hace un estudio completísimo, también inspirado en Plinio y su historia natural, para finalmente terminar su estudio casi que perdido en el Escorial. Después vino el famoso incendio que quemó muchísimas obras y se salvó una pequeña recopilación y él pasó sus días y murió sufriendo por su obra, sufriendo por el castigo al olvido al que lo tenía desterrado el rey. Y así muchos otros cronistas. Por eso digo que muchas veces, más que para un libro, una tesis doctoral, se podría escribir una verdadera telenovela. Sí, eso me pareció importante subrayarlo, porque de no tener esa mirada, uno puede creer que el vínculo con los cronistas y el mundo clásico es solo un vínculo como al positivo e idealizado del pasado. Y no, los cronistas recogen una mirada también crítica, inspirada en la antigüedad, y observan su presente críticamente. Y desgraciadamente, pero eso ocurre hasta el día de hoy, quienes lo hacen, muchos de ellos tuvieron mala suerte o mala fortuna por las políticas desde, digamos, imperiales hacia ellos, de censura, ¿ya? Y ese punto me parecía relevante, porque de lo contrario tiende uno a quedarse, no el caso nuestro quizás, pero justamente por la audiencia de estudiantes, para el justo equilibrio de la mirada a los cronistas, el hecho de que ellos recurrieran a la antigüedad clásica tiene los dos lados de la moneda. Inclusive a momentos hasta, hay pasajes de la Araucana que me vienen ahora a la mente, de valorar ciertas cualidades guerreras más en el pueblo mapuche que en los españoles, ¿ya? Pero esos pasajes a veces no se les presta mucha importancia porque están como cubiertos por una poesía y porque también el interlocutor que los selecciona, entiéndase, puede ser el profesor o el lector, prefiere su lado. El lado, digamos, bueno, esto yo creo que está cambiando entre mediados del siglo XX hasta ahora, ya que estamos mirando el otro lado con espíritu más crítico, pero por largo tiempo se valoraba los pasajes en la Araucana que describían a los españoles, sus éxitos, sus cualidades guerreras, pero el otro lado donde también él le presta atención, y otros más, por eso yo señalaba, al no ser especialista en el tema, desconozco, pero supongo, en base a lo que yo te he escuchado y otras ocasiones de charlas de estos temas que he escuchado, que era una mirada muy crítica, y eso vale la pena rescatarlo, porque de lo contrario se pudiera creer que el interés por estudiar los cronistas inspirados en el mundo clásico pudiera nacer en nosotros, digamos, en un gusto como de anticuariato, digamos, o sea, como que nos gustara la antigüedad, y como nos gusta la antigüedad la queremos observar y contemplar pasivamente, cuando en realidad la antigüedad está viva, no solo en términos de que aparezcan mencionados los cíclopes, sino también del ojo crítico que la propia antigüedad tuvo con su imperio, que él jugó en esa época,
Y que los cronistas, inspirados en ese pasado, no solo se inspiran para decorar el presente, sino a muchos para criticar cómo se están haciendo las cosas, solo que desgraciadamente durante largo tiempo esa otra mirada se ha desconocido. Y bueno, siento que ahí está el desafío de la época que nos tocó vivir. Y es la época en donde se está empezando a mirar desde el otro ángulo, y países como tú muy bien mencionabas, como México o el caso de Perú, que tienen más años en esto, bueno, llega el momento en que nosotros veamos qué pasó con nuestros cronistas, y los pocos especialistas que en Chile hay sobre el tema, que yo, si no me equivoco, serán 3 a lo más, tú y otras 2 personas más, es un campo abierto a ver y dejar de mirar el trabajo de los cronistas como una mirada idealizada de la labor conquistadora española, porque en ellos también había crítica, no todo era ensalzar lo que se estaba haciendo, inclusive de conquistadores que les fue positivamente, entre medio se cuelan críticas que generalmente uno las descuida, y que ahí hay un llamado, digamos, de nicho temático para trabajar y aportar, y dejar de pensar que quizás todo en nuestro pasado de cronistas fue un ensalzar esta construcción de esta capitanía, cuando en realidad también hubo una crítica no solo en el siglo XX, que es lo que se cree, sino que en el pasado también lo hubo. Y parte de eso, no todo, porque no lo vamos a idealizar, pero parte de eso se debe justamente a la inspiración en autores clásicos que eran críticos, que no solo se miraban en un contexto como decorativo, estético, sino también detrás de esto hay un espíritu casi como científico, que es lo que explica la mirada de Bartolomé de las Casas, Bernardino de Sahagún, también grandes conocedores de la cultura clásica, y que justamente han sido valorados en el siglo XIX, cuando se desmorona la idealización del mundo clásico y empieza a observarse críticamente, y a su vez no es casual que esos 2 autores sean considerados casi los padres de la antropología. Y la antropología, ¿qué cosa es? Mirar críticamente las culturas, entre otras cosas. Muy bien, pues entonces agradecemos la presencia de Carolina y el diálogo. Gracias a ustedes.